Celebramos en la iglesia la solemnidad de Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor. En esta ocasión, estando en el ciclo litúrgico C, leemos en el Evangelio la multiplicación de los panes según San Lucas. Quédate con nosotros, vamos a analizar detalladamente esta perícopa para ver qué podemos aprender. Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Vamos a dar inicio, como siempre, vamos a hacer la lectura del Evangelio para después analizarlo a detalle y terminar con un momento de oración. Así pues, te invito a que nos pongamos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que nos dice el Evangelio. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios, y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde, se acercaron los 12 y le dijeron: «Despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto». Él les respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Pero ellos dijeron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta gente», porque eran alrededor de 5,000 hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: «Háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas». Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió, y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró, se llenaron 12 canastas. Este es el Evangelio que leemos en esta solemnidad de Corpus Christi, en este ciclo litúrgico C. La multiplicación de los panes según San Lucas es un pasaje que refieren también los otros 2 sinópticos, Mateo y Marcos, aunque de hecho ellos lo refieren 2 ocasiones cada uno. Y también lo refiere Juan con variantes muy significativas y también con detalles mucho más específicos. Por ejemplo, en el caso del Evangelio según San Juan, es un muchacho el que lleva los 5 panes y los 2 peces y se especifica que esos panes eran de cebada. En este caso no se menciona quién tiene los panes y bueno, es un texto quizás menos detallado que el de Juan, por ejemplo, pero a fin de cuentas es muy rico también en su contenido y por eso amerita que hagamos un análisis detallado. Esta perícopa de la multiplicación de los panes en el Evangelio según San Lucas se encuentra en la gran parte del Evangelio, la primera gran parte del Evangelio que se conoce como el ministerio de Jesús en Galilea. Por supuesto, esto después de lo que es el Evangelio de la infancia. Es en este ministerio de Jesús a Galilea cuando Jesús envía a sus apóstoles en una misión, la primera de las misiones en que los envía de 2 en 2, y justamente cuando regresan les preguntan, comienzan ellos a discutir acerca de lo que sucedió en aquel viaje que hicieron. Eso sucede antes de encontrarnos con este pasaje, así que este sería su contexto inmediato, y después de esta perícopa, inmediatamente después encontramos el otro pasaje en el que Pedro confiesa su fe, cuando Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro lo reconoce como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo. Los personajes, por supuesto los actores que intervienen en esta perícopa son Jesús, la multitud que lo escuchaba y los 12 apóstoles que se encuentran ahí y que lo asistirán a distribuir el pan que Jesús multiplica. Vamos pues a revisar este pasaje versículo por versículo. Primero dice que Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios. Es importante cómo comienza toda esta historia con una predicación. Toma nota de esto porque más adelante verás la gran importancia de que Jesús comience predicando. Además de esto, dice que devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde, se acercaron los 12. Al caer la tarde, eso significa que Jesús estuvo cuidado todo el día y que todas estas personas estuvieron con él a lo largo de todo este día. Los 12 le dijeron:
despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Sabemos por el contexto inmediato que se encontraban cerca de Betania. Es aquí donde ubica Lucas esta multiplicación de los panes, en un lugar cerca de Betania, pero no nos dice exactamente dónde, aunque debió ser a las afueras, y también en un lugar en el que cerca había caseríos y también pueblos a donde los apóstoles querían que volviera toda esta multitud, precisamente porque ya era tarde, porque estaban cansados, porque tenían hambre, y ahí no había manera de hacer nada en ese lugar desértico. Les dice entonces Jesús a los discípulos: denles de comer ustedes mismos. Qué fácil, denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta gente. Dice aquí el Evangelio que porque eran alrededor de 5,000 hombres. Esto sucede, podemos ver por estos 5,000 hombres que están ahí congregados con Jesús, que esto sucede en el clímax de la misión de Jesús, en el clímax de su vida pública. Era cuando más seguidores tenía, podemos decir que es cuando Jesús estaba gozando del mayor de los éxitos, realizando la misión de su Padre. Por eso eran tantísimas personas las que estaban ahí con él. Imposible, lógicamente, a nivel humano, alimentar a tantísimas personas con 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas. Si eran 5,000 personas y los sientan en grupos de 50 personas, entonces estamos hablando, quítale el número que pensaste, y pues eran 100 grupos que organizaron los apóstoles. Y dice Jesús: háganlos sentar. Pero cuando nosotros vemos el Evangelio en griego, Jesús no le dice a los apóstoles que los hagan sentar, porque el verbo que aparece ahí es cataclínate. Lo que Jesús les está diciendo es: háganlos que se reclinen, es decir, háganlos que se recuesten. Es muy diferente sentarse que reclinarse. El hecho de que Jesús les pide que se reclinen significa que se trata de un banquete, no es una comida común y corriente, no es un día de campo el que van a hacer aquí, no es un día de campo, se trata de un banquete, se trata de algo más solemne, por eso no les pide que se sienten. Tenían ellos la costumbre de sentarse para las comidas comunes y corrientes de todos los días, sin embargo para las fiestas y los banquetes ellos se reclinaban. Entonces cuando Jesús le pide a los apóstoles que hagan que todas esas personas se reclinen, eso nos da la idea de que esto que va a suceder es un banquete, tiene un carácter de solemnidad. Y en efecto, después de esto llegamos al versículo que es el versículo central de toda esta perícopa, y es el más importante de todos y que está desarrollado a través de 5 pasos diferentes. Pon atención. Paso número 1. Ya que los apóstoles hicieron reclinar a todos o sentar a todos, dice aquí, pero en realidad los hicieron reclinar. Paso número 1. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. Los tomó en sus manos y levantando los ojos al cielo. Es muy interesante que Jesús levante los ojos al cielo. Hay diferentes ocasiones en el Evangelio en los que Jesús levanta los ojos al cielo. Uno de ellos sucede en una curación milagrosa, cuando Jesús cura al sordomudo. El Evangelio especifica, Marcos es en ese caso el que lo especifica, que Jesús levanta los ojos al cielo. El Evangelio según San Juan presenta 2 ocasiones en que Jesús también eleva los ojos al cielo. Uno es cuando resucita a Lázaro. El otro es cuando hace una oración a su Padre en la última cena. De modo que Jesús, al elevar los ojos al cielo, está a punto de realizar un portento muy grande, como fue la resurrección de Lázaro, como fue la curación de aquel sordomudo. Pero también al mismo tiempo, al levantar Jesús los ojos al cielo, nuevamente enfatiza que esto que está por suceder tiene un carácter de solemnidad. Ya los hizo que se reclinen, ahora mira al cielo en esta señal, en este signo, en este gesto de solemnidad, así como sucede cuando hace esa oración a su Padre en la última cena en el Evangelio según San Juan. Y tan importante es este gesto que incluso se ha preservado en la liturgia. En la plegaria eucarística número 1, que se conoce como el canon romano, que es la más bonita, pero no se suele leer mucho, los sacerdotes no la suelen leer mucho porque es la más larga. Aunque en las solemnidades se suele leer, así que pon atención en la Santa Misa porque es altamente probable que se lea el canon romano. Esa plegaria eucarística número 1 se conoce como el canon romano.
Y ahí las rúbricas del misal especifican precisamente justo antes de la consagración que el sacerdote eleva los ojos al cielo. Y dice el texto, y Jesús elevando los ojos al cielo, y dice ahí la tinta roja de la rúbrica, y el sacerdote eleva la mirada al cielo, y después continúa con la consagración. Entonces esto pasó a formar parte incluso del rito litúrgico. Después dice, entonces teníamos que primero tomó los 5 panes y los 2 pescados. Fíjate, volviendo a los pescados, porque me quedé con la idea de los panes, pero también Jesús toma 2 pescados, y de los pescados no volvemos a saber nada. Nosotros tendemos a enfocarnos únicamente en el pan, lógicamente, porque pues Jesús se nos da a nosotros bajo la especie de un pan que se consagra y que se parte. Pero ¿qué pasó con los pescados? A nivel litúrgico no pasó nada, al menos no en nuestros tiempos. Quizás en los tiempos en que se redactan estas historias de la multiplicación de los panes, los pescados a lo mejor tenían un significado muy especial. Algo muy cierto a fin de cuentas es que la palabra griega que se emplea para referirse a los pescados, para referirse a un pescado, es ichthys. Y esa palabra griega ichthys, cada una de sus letras se han empleado como un acróstico para decir de Jesús que es Jesús el Cristo, el Hijo de Dios Salvador. De modo que la palabra ichthys acabó siendo un símbolo de Jesús mismo. Y la manera como este acróstico estaba compuesto era la primera letra, que es la iota, era la primera letra también de Isus. Después la segunda letra era la Ji, que es la primera letra de la palabra Christos, que significa ungido, que también nosotros le decimos Mesías o Cristo, Christos. Entonces tenemos la iota, tenemos la Ji. Después tenemos la letra zeta, que es la primera letra con la que en griego comienza la palabra Theos, que significa Dios. Entonces ya tenemos aquí Isus Christos Theos. Después la cuarta letra que aparece en esta palabra ichthys es la Ypsilon, y la Ypsilon es también la letra con la que inicia la palabra Ios. Ios significa hijo, entonces ya tenemos Isus Christos, Theos, Ios, y la última letra es la sigma, y con esa sigma inicia la palabra Soter, que significa Salvador. Entonces ahí tienes Isus Christos, Theos, Ios, Soter, que significa Jesús el Cristo, Hijo de Dios, Salvador, y con este acróstico se forma esa palabra ichthys, que significa pescado, ¿ves? Entonces, aunque este pescado a nivel litúrgico, a nivel eucarístico no se emplea, es una realidad que ese pescado, que ese ichthys, se llegó a convertir en un símbolo, mejor dicho, en un símbolo de Jesucristo por este acróstico que te acabo de explicar. Entonces, después de que Jesús, decíamos, toma los 5 panes y los 2 peces, y después levanta los ojos al cielo, y después dice aquí que pronunció sobre ellos la bendición. Fíjate que es interesante, no dijo los bendijo, dice, pronunció sobre ellos la bendición. De modo que la bendición era la bendición que se empleaba para bendecir el pan. La bendición que se sigue empleando. Los judíos siguen empleando esta bendición para bendecir el pan. Y esa bendición, de hecho, se cantaba y decía, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz. Y eso significa, bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, por este pan fruto de la tierra. Y si te fijas, esta fórmula de bendición es muy parecida a la fórmula de bendición que emplea el sacerdote cuando bendice los dones que se le presentan en la Santa Misa. Mira, pon atención. Bendito sea Señor Dios nuestro, Rey del universo, por este pan fruto de la tierra. Esa fue la bendición que Jesús entonó incluso, ni siquiera la pronunció, la cantó. Después dice aquí, el cuarto paso, fíjate, los partió. Entonces Jesús toma los 5 panes y los 2 peces, los toma. Después levanta los ojos al cielo. Después pronuncia la bendición y después los parte. Si te fijas, este orden en el que Jesús multiplica los panes, en el que Jesús multiplica los panes, este orden de pasos son los pasos de un ritual y son a fin de cuentas los pasos del ritual eucarístico, ¿te das cuenta? Y es lo mismo que hace el sacerdote cuando está consagrando el pan y el vino. Él toma el pan, en el canon romano eleva los ojos al cielo como Jesús. Después de eso pronuncia la bendición
y lo parte. Es el rito eucarístico el que estamos viendo aquí que se va desarrollando. No podemos entonces dejar de entender ahora por qué es que Jesús hizo que se reclinaran. Esto era un banquete, esto era algo solemne, Vemos aquí cómo Jesús está desarrollando ese rito eucarístico. Pero pon atención, ¿no? Pon atención a esto. Jesús está, o parece, mejor dicho, Jesús parece estar desarrollando este rito eucarístico, al menos paso a paso está siendo muy consistente. Pero después dice, y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Este es un detalle muy interesante. En los 3 evangelios sinópticos, quienes reparten los panes que Jesús multiplica son los apóstoles. En el evangelio según San Juan es Jesús mismo el que lo hace. Aquí en el caso de Lucas, siendo sinóptico él, vemos que son los apóstoles los que se encargan de distribuir el pan. ¿Por qué los apóstoles y no Jesús? Lo que nosotros vemos aquí es que Jesús los está preparando, como que los está capacitando, los está entrenando precisamente para ellos distribuir el pan. Y dice después que todos comieron hasta saciarse. Todos comieron hasta saciarse. El hecho de que hayan comido hasta saciarse nos recuerda un episodio cuando está el pueblo de Israel en el desierto y Dios les da el maná del cielo. Y hablando Dios con Moisés le dice lo siguiente: he oído las murmuraciones de los israelitas porque se quejaban de que no tenían que comer. Dice, he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles, al atardecer comeréis carne y por la mañana os hartaréis de pan. Y así sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Al atardecer comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan, ¿ves? Y aquí en este caso ellos quedan saciados con este pan que Jesús ha multiplicado. También en el Salmo 78 vemos estos versículos tan hermosos. Dice, hizo llover sobre ellos maná para comer, les dio trigo de los cielos, pan de fuertes comió el hombre, les mandó provisión hasta la hartura, es decir, les mandó de ese pan del cielo hasta saciarse. Y así este pan que Jesús multiplica viene a recordarnos ese maná con el cual Dios alimentó a su pueblo y lo alimentó precisamente hasta saciarse. Y termina la pericopa diciendo, y con lo que les sobró se llenaron 12 canastas. Fíjate cómo eran 5,000 hombres, eran muchísimos, y Jesús multiplica tantos panes que son suficientes para que todos coman hasta saciarse, es decir, no comieron un pan y un pescado cada uno, no. Si tenían hambre comían 2 panes, 3 panes y 2, 3 pescados, comieron hasta saciarse, hasta la hartura, como decía acá el Salmo. Comieron hasta saciarse. Y no solamente eso, sino que además sobró, y sobró tal cantidad que con lo que sobró llenaron 12 canastos. Fíjate que esto es muy significativo porque por un lado vemos cómo Dios alimenta a su pueblo en sobreabundancia. No solamente en abundancia hasta que se sacian, hasta la hartura, sino en sobreabundancia porque sobra todavía. Y lo que sobra no se desperdicia. Algo importante aquí, no se desperdicia, no se tira a la basura. Por eso es que se recolecta en canastas. Pero todo lo que sobra alcanza a llenar 12 canastas, así como eran 12 apóstoles, así como habían sido 12 tribus de Israel. Es decir, todo lo que sobra alcanza para alimentar a todo el pueblo de Dios, representado por esas 12 canastas. Y así es como Dios nos alimenta con el pan del cielo. A su pueblo lo alimentó con el maná que cayó del cielo y lo alimentó hasta la hartura. A nosotros nos alimenta con el pan eucarístico y nos alimenta con ese pan eucarístico también hasta la hartura, hasta saciarnos. Y sobra tanto que basta para alimentar por completo a todo su pueblo y por eso queda guardado en esos 12 canastos. Ahora bien, vemos aquí cómo se desarrolla todo un ritual, todo un rito que corresponde al rito eucarístico. Sin embargo, ¿podríamos nosotros pensar que lo que Jesús realizó aquí fue la Eucaristía? ¿Podríamos entonces decir que esto fue realmente la primera Eucaristía y no lo que Jesús hizo hasta la última cena? Y la respuesta es no, por una razón fundamental. Dentro de todo este rito, falta algo clave. Sí, a veces es necesario defender nuestra fe católica. Es entonces necesario recurrir a la apologética. Pero cuando no se sabe apologética, se cae en la trampa de defender la fe agrediendo a quienes no la comparten.
apabullando a quienes no piensan igual y peor, tratando de demostrarles lo equivocados que están, solo con el fin de demostrarles que quien esté en lo correcto soy yo. No, eso no es hacer apologética. El propósito de la verdadera apologética es ayudar a quien no comprende la verdadera fe a entenderla, para que llegue a la única verdad revelada por Dios y pueda a través de esa verdad cultivar una verdadera relación con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es imposible compartir la verdad de nuestra fe, incluso defenderla cuando nosotros mismos no la conocemos o comprendemos. Por eso te invito a inscribirte al curso de apologética que estoy impartiendo a través de internet, con la autoría y producción del apologeta católico José Miguel Arraiz. Juntos exploraremos en 12 lecciones estos temas: las imágenes sagradas, la comunión de los santos, Biblia, magisterio y tradición, el papado, la sucesión apostólica, la justificación, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, el cielo, el infierno y el purgatorio, el bautismo, el canon de la Biblia. El curso es en línea, puedes inscribirte en cualquier momento y tomar las lecciones en tu propio horario y a tu propio ritmo. Inscríbete en el sitio semillasparalavida.org/apologética. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Podríamos entonces decir que esto fue realmente la primera Eucaristía y no lo que Jesús hizo hasta la última cena. Y la respuesta es no, por una razón fundamental. Dentro de todo este rito falta algo clave. Este pan Jesús lo multiplica, sin embargo no lo consagra y además no lo convierte en su cuerpo y en su sangre. Jesús, este pan que multiplica, en ningún momento dice: tomen y coman porque este es mi cuerpo, como lo hará en la última cena. De manera que esta multiplicación de los panes, si bien sigue todo un orden litúrgico, y además yo te decía al principio, toma nota porque cómo empieza esto, con una predicación de Jesús. Entonces vemos que este ritual se extiende antes de la multiplicación de los panes y su bendición y su fracción. Comienza de hecho con la predicación y continúa con la bendición de los panes, su fracción y su distribución. Por completo este es un texto, podríamos decir, litúrgico. Sin embargo, no es la Eucaristía, porque insisto, Jesús, a diferencia de lo que hará en la última cena, Jesús no consagra este pan, lo multiplica, lo bendice sí, pero no lo consagra y no lo convierte en su cuerpo y en su sangre, como si lo hará en la última cena. Pues bien, ¿qué te parece si todo esto que hemos aprendido ahora nosotros lo guardamos en nuestro corazón y nos dirigimos ahora al Señor en un momento de oración? Y para ello te pido que, como siempre hacemos, por un instante cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Parte tu pan para nosotros, Señor. La vida nos cansa y necesitamos fuerzas para seguir nuestro camino. Parte tu pan para nosotros, Señor. Mientras más te escuchamos, tenemos más hambre y sed de ti. Parte tu pan para nosotros, Señor. Tu pan partido es fuente de vida. Tu pan partido es fuente de luz. Tu pan partido es fuente de salvación. Porque tu pan partido se vuelve Eucaristía. Tu pan partido se vuelve tu cuerpo y tu sangre. Tu pan partido contiene todas las delicias. Parte tu pan para nosotros, Señor. Danos de comer. Tenemos hambre de escuchar tus enseñanzas, de cumplir tu voluntad, de seguir por tus caminos, de llegar hasta el final. Parte tu pan para nosotros, Señor, y quedaremos satisfechos, y tendremos 12 canastas para saciar a nuestros hermanos. Parte tu pan para nosotros, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias por el favor de tu atención. Te deseo una semana llena de bendiciones. Aquí nos vemos la próxima. Apasionate por nuestra fe. Quiero recordarte Oraciones para una gotita de agua. Se trata de una compilación de las oraciones con las que concluimos cada una de las emisiones de este programa.
Está disponible en edición digital para Kindle y también así en su edición impresa. Es un libro fascinante que lo más importante de todo es que a través de sus páginas, con todas las oraciones que aquí se incluyen, vas a poder hablar con el Señor. Y seguramente que todas estas oraciones darán pie para que tú sigas en un diálogo con tu Padre amoroso, con un diálogo con Jesús, el Redentor, con un diálogo también con el Espíritu Santo Santificador. En verdad te lo recomiendo. Puedes conseguirlo en amazon.com o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Un laberinto de amor, intriga y rencor, del que se sale con fe y perdón. El laberinto del perdón ya está disponible también en Amazon México. Pídelo en edición impresa en digital para Kindle o descargue el audiolibro únicamente en el sitio semillasparalavida.org/laberinto. El laberinto del perdón, no te lo debes perder. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.